Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos sean a la segunda parte de nuestro curso. Antes de entrar en materia, me gustaría saber si con respecto a la sesión que tuvimos el martes pasado, tienen alguna duda, algún comentario, algo con lo que a lo mejor se quedaron con información incompleta, pues lo podemos comenzar con esto. No, ninguna. ¿Todo estuvo bien? ¿Sí? ¿Para todos? Samuel, yo sé que a lo mejor no has podido hacer los ejercicios, pero seguramente cuando ya tengas el acceso, pues con todo gusto podemos revisar el material que necesites para que tengas pleno conocimiento y uso de la plataforma. ¿Ningún otro comentario? ¿Alguien más? En mi caso, Sí. Juan, bueno, pues yo hice lo que nos pediste de la tarea, la pregunta, el material y todo eso. Subí la actividad con el maestro que me tocó, pero no me calificó y mi alumna, pues apenas vi que se dio de alta hace como media hora, entonces no subió Ah, nada. creo que era Edna, ¿verdad? No, Ah, Eva, perdón. Eva Díaz, sí, Sí, es que hace ratito me estaba consultando y ya le di las indicaciones para hacerlo. El tema de la evaluación o retroalimentación, yo quiero ahorita durante la sesión del día de hoy comentarles para que la hagan considerando esos puntos que les quiero proponer. Por eso, si no han hecho la retroalimentación, yo creo que está muy bien para que a partir de lo que platiquemos en esta sesión ya la podemos llevar a cabo. Y vamos a ver. de acuerdo. Eh, Enseguida les voy a compartir. Denme un momento, esta no es, porque primero vamos a ver la presentación. Bien, en lo que nos muestra la presentación el profesor Juan, me gustaría también hacer algunos comentarios que me parecen son pertinentes para todos. El primero, bueno, recordarles que es importante participar en esta capacitación docente por varias razones. La primera, porque Rectoría nos pidió que lo hiciéramos obligatorio, dado los resultados que hemos tenido en los últimos cuatrimestres con el uso del Classroom. De hecho, esa fue una de las sorpresas que nos llevamos cuando la mayoría de ustedes, o más bien todos los que están actualmente participando en el curso, nos llenaron el formulario. De acuerdo a los resultados que obtuvimos en dicho formulario, cerca del 80% de quienes estamos actualmente tomando el curso aparentemente manejamos correctamente el Classroom. Sin embargo, eso no es congruente con los resultados reales del uso de Classroom que hemos tenido tanto en el otoño del año pasado como en la primavera de este año, donde solamente déjenme corroboro bien el dato para no errar. Fíjense, solamente el 39% de los profesores que estamos impartiendo clases o que impartimos clases en esta primavera, solamente el 39%, que son 19, estamos utilizando, yo me incluyo porque así lo hago, utilizamos de manera correcta el Classroom. El resto de los profesores, 30 profesores, no lo está haciendo. Entonces ahí es donde tenemos esa enorme preocupación de que por un lado declaramos que sí utilizamos el Classroom y que lo utilizamos bien, pero estamos viendo que eso en la práctica no se refleja. Esa fue la razón de por qué Rectoría nos instruyó a que a través del profesor Juan, pues pudiéramos hacer esta capacitación con la intención de que podamos llenar esas lagunas de conocimiento y poder entonces, ahora sí, en el otoño de este año, pues utilizar de manera correcta nuestros classrooms, ¿sí? Recuerden que además les estamos pidiendo algo muy básico y es el que podamos crear cada uno de nosotros nuestro curso perfectamente estructurado
en primer parcial, segundo parcial y tercer parcial, ¿verdad? Está libre albedrío de cada uno de nosotros, dependiendo de la naturaleza del curso. Habrá quienes estén en el área de ciencias de la salud, estomatología, cosmetología, nutrición clínica, psicología clínica. Habrá quienes estemos en otras carreras del área de negocios como asesoría y gestión de imagen, logística y negocios internacionales, etcétera, donde evidentemente la naturaleza del curso pues nos lleva a utilizar distintas estrategias, distintos mecanismos, instrumentos para pues poder hacer accesible el conocimiento a los estudiantes, para poderlos evaluar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en cada uno de esos parciales, pues obviamente en algunas situaciones, insisto, dependiendo de la naturaleza del curso, habremos de estar utilizando presentaciones, bibliografía en inglés, probablemente, porque el estado del arte de nuestro curso se da en ese idioma. Probablemente haya quienes suban quizzes, quienes suban artículos, videos, rúbricas de trabajos y proyectos a realizar, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero aquí la intención es que podamos estructurar en primer parcial, segundo parcial y tercer parcial nuestros cursos, y en cada parcial, pues evidentemente compartir todos los documentos que sean necesarios para el desarrollo del curso. Sé de algunos compañeros que en ocasiones pues no les gusta compartir sus presentaciones. Bueno, creo que la mayoría de nosotros sí lo hacemos, ¿verdad? El conocimiento no es exclusivo de una persona, es una, eh, es un bien para todos. Y entonces, como tal, bueno, creo que la mayoría de nosotros sí solemos compartir nuestras presentaciones. Habrá quienes lo hagan en sus documentos fuente, habrá quienes los hagan en documentos PDF, pero lo importante es compartir el conocimiento, ¿no? Sin embargo, respetamos aquellos casos en donde deciden no hacerlo. Pero sí creo que el resto de la información, como pudieran ser lecturas, videos, etcétera, este efectivamente, como dice por ahí Faustino, conocimiento que no se comparte, pues no es conocimiento. Entonces yo creo que es muy pertinente que si está en nuestras posibilidades compartirlo con los estudiantes, pues yo creo que en ocasiones lo aprecian bastante y pues podría ser una manera también de ayudarnos a retener a los estudiantes, que ese es otro de los puntos que quisiera, antes de dar inicio a esta sesión, comentarlo con ustedes. Recuerden que en nuestras manos está una de las metas más importantes de la universidad y que es justamente la retención de nuestros estudiantes. Y lamentablemente hemos tenido en este cuatrimestre en particular varios casos de alumnos que se nos han dado de baja, no por cuestiones económicas, no por cuestiones de cambio de residencia o porque alguna de nuestras estudiantes va a ser mamá. Claramente nos han dicho por tal o tal profesor, por la forma de dirigirse al grupo, por la forma de hacernos llegar el conocimiento, etcétera. Entonces, a partir de ahora, pues sí, Rectoría nos está pidiendo el cumplimiento de varios parámetros que poco a poco se los iremos dando a conocer para efectos de recontratación. Entonces, sí nos gustaría que tomemos los cursos, las invitaciones a las reuniones de academia, etcétera, con toda la seriedad. ¿Sale? Es parte del compromiso que tenemos como profesores dentro de la universidad y además, bueno, no, a diferencia de otras instituciones donde los niveles de exigencia son realmente altos, creo que nosotros somos bastante tolerantes y flexibles en ese sentido. Pero entonces sí les pediría, pues a ustedes, colegas, que nos apoyen en esa tarea de retener, de enamorar, ¿verdad?, a nuestros estudiantes para que puedan continuar y titularse dentro de nuestra institución. Y eso depende, insisto, completamente de nosotros, ¿no? De un ejercicio responsable y comprometido como profesores dentro de la institución. Entonces, al término también de la sesión de hoy, por ahí Juan y su servidor les daremos algunas otras indicaciones, sobre todo para aquellos que por alguna razón u otra no tomaron ninguna de las dos sesiones de esta primera parte o tomaron una y otra no, para que puedan completar el curso y poderles poner su palomita respectiva de cumplimiento. ¿De acuerdo? Y recuerden que hay una segunda parte. Esto es la parte uno de nuestro curso y hay una parte 2 y muy probablemente
antes de iniciar clases, antes del 11 de agosto, les llegue también la invitación a dos cursos más, ¿verdad? Porque también es un compromiso que tenemos con nuestro máximo patrón, que es la SEP, para efectos de cumplir eh, pues varias indicaciones que han ido surgiendo en los últimos periodos de evaluación. Bueno, pues muchas gracias por su atención y te cedo la palabra, Juan. Adelante. Muchas gracias, maestro. Pues vamos a dar continuidad a nuestro curso y les pido, por favor, que si tienen alguna pregunta, puedan hacerla durante en la sesión por cualquiera de los medios, es decir, que lo usemos el micrófono o que sea por chat. En el caso del chat, el maestro Saúl me va a hacer favor de revisar la información que vaya surgiendo en el chat para completar y tener un, un acompañamiento durante toda la sesión. Muy bien, pues la sesión 2 tiene como título el seguimiento, la retroalimentación y la coherencia. Me gustaría que alguien de ustedes me plantee qué ideas le vienen al escuchar este título, seguimiento, retroalimentación y coherencia en este contexto de la plataforma Classroom. ¿Quién me quiere hacer favor Y de si me lo comentar? permites, Juan, yo quisiera comentarte. ¿Sí? Bueno, creo que es importante las clases que impartimos, quizás no se puedan ver todos los temas al 100%. Entonces, mi recomendación sería que a través de grabaciones de video se puedan complementar las clases que quedaron como que temas ahí pendientes y que se abra un foro a través de Classroom para que en ese mismo video retroalimentemos todas las dudas que tienen nuestros estudiantes, ya sea el mismo día de la clase o el siguiente día. Creo que un video reforzando la clase sería ideal, no voy a decir todas las clases, ¿verdad? Pero sí algunas en las que tú veas que realmente los chicos se quedaron con muchas dudas y verificar cuáles son las partes de áreas de oportunidad que tenemos ahí para poderle a través de un video, porque pues en mi caso que yo tengo una clase a la semana, pues lo vería hasta la siguiente semana. Sí. Entonces a mí se me ocurre que a través de un video pueda retroalimentar y pueda hacer un feedback para que ellos no se queden con muchas dudas, ¿no? Ese sería como que el seguimiento y la retroalimentación de la clase. Muchísimas gracias, Faustino. Fíjate, yo coincido plenamente. En esta época, a los estudiantes, a los jóvenes en general, les gusta mucho el ver los videos. Y si logramos hacer este seguimiento con videos de preferencia muy cortos, yo creo que eventualmente atraeremos muy bien la atención de ellos y complementaremos pues el aprendizaje que se espera dentro de las sesiones y dentro de las tareas. Me gustó mucho la idea, Faustino, y yo creo que lo voy a considerar seriamente para implementarlo en el siguiente semestre. Muchas gracias. ¿Alguien más que me quisiera comentar sobre este título? ¿Qué es lo que le viene a la mente? ¿Seguimiento, retroalimentación y coherencia? Mm, mm. Adelante, Eduardo, por favor. Bueno, es que empezó a llover, no sé si me escuchan. Sí, se escucha muy bien. Sí, bueno, básicamente a lo que se refiere ahí es que pues debemos de darle seguimiento a, pues basándonos en el plan de estudios, partir de ahí y todas las actividades que se realicen ahí en Classroom, lo que dejemos tareas, cuestionarios, preguntas o lo que dejemos ahí de investigación o lecturas, darle seguimiento a lo que hagan los estudiantes, porque pues muchas veces a lo mejor no le damos ese seguimiento. ¿Cómo? Pues con la retroalimentación ahí que nos permite Classroom hacerla, si siguieron las instrucciones o no, porque si no ellos se van a quedar así, pues no van a saber si lo hicieron bien o no. Entonces, asignarles una calificación de acuerdo a una rúbrica para que ellos tengan claro qué elementos sí cumplieron, qué elementos de evaluación
sí cumplieron y cuáles no. Por eso preguntaba en la sesión anterior si había rúbricas prediseñadas, pero pues me comentaste que no, que hay que subir las que nosotros tengamos. Y la coherencia, pues también tiene que ver con los criterios que estamos utilizando en la evaluación o en la rúbrica, pues se apliquen de acuerdo a esos criterios para que el alumno pues no se quede con dudas. Eso es lo que yo entiendo en esa parte que tenemos que hacerla en Classroom y de acuerdo a nuestra planeación o al anexo 3 y de acuerdo al plan de estudios. Justamente, ¿Está Eduardo, correcto? coincido plenamente contigo. El plan de estudios es el que nos va a decir cómo hacer una secuencia del curso, qué es lo importante de retroalimentar y por lo tanto mantener la coherencia en el curso. Sabes, ahorita con tu comentario me surgieron dos ideas que casi casi se las voy a dejar como tarea al maestro Saúl a ver si él considera prudente. Una, ¿qué pasaría, qué beneficio tendríamos como universidad, como Unilomas, si hubiera un repositorio con las rúbricas que nosotros utilizamos? De tal manera que a lo mejor yo colaboro con las rúbricas que he utilizado en algún momento, las pongo a disponibilidad de los profesores de Unilomas y eventualmente también puedo encontrar alguna rúbrica que me sirva en el futuro de algún otro profesor de Unilomas y que yo la pueda utilizar. Entonces ahí lo dejo como planteamiento. A lo mejor nos puede servir, a lo mejor nos puede dar esa fuerza para decir, ah, ¿sabes qué? Aquí esta rúbrica me va a servir, tiene unos elementos que yo no había considerado o tiene unos elementos que se adecúan a mi plan de estudios y la voy a tomar y la voy a aprovechar y la voy a utilizar en mi curso actualmente. Y la segunda idea que me surgió, Eduardo, y muchas gracias por tus comentarios, es el tema de la retroalimentación. Recuerdo que hace 2 semestres, varios de los alumnos eh, me dijeron, oiga, es que no vi su retroalimentación. ¿Cómo que no la viste? No, pues no la encuentro y me percaté que probablemente así como eventualmente a nosotros nos puede estar fallando algo en el uso de la plataforma, también a los alumnos les puede estar fallando algo en el uso, de tal manera que ellos no puedan ver claramente la retroalimentación. Y me acuerdo que era una retroalimentación por en el rubro de una de un elemento dentro de la rúbrica. Pero bueno, a lo mejor ahorita más adelante que lleguemos ahí lo platicamos, pero me surge la idea de que posiblemente una, un curso o un seguimiento de nosotros con nuestros alumnos para que entiendan cómo ver la retroalimentación en la plataforma, nos puede servir desde el principio para que ellos la entiendan, la lean e inclusive si tienen alguna duda sobre esa retroalimentación, pues se acerquen y me digan, oye, profesor, Ah, no perdóname que entendí. apenas te respondí. Es que estaba pelando las manzanas y cuando las pelo, ahí sí no agarro el cel. Ay, Pero ya, maestro Saúl, ya, ¿nos podría ya, ayudar ya pasé, cerrando ya el las micrófono puse. de este profesor? Gracias. De tal manera que entonces estemos seguros que los alumnos puedan ver la retroalimentación. Muy bien. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Alguien más que quiera darnos alguna aportación sobre este título de la sesión? Muy bien, pues voy a asumir que nadie más quiere comentar y bueno, pues Perdón, Juan, digo, además del comentario de las papas que por ahí escuchamos todos, pues creo yo que la parte del seguimiento y retroalimentación me parece que nos queda perfectamente claro a todos. Sin embargo, creo que no todos damos la retroalimentación en el momento adecuado y en la forma adecuada. Y eso lo hemos visto porque de pronto ha habido quejas recurrentes por parte de algunos estudiantes donde no saben cuánto sacaron en un parcial. Y se termina el curso y aparentemente no lo supieron. Sé que en algunos casos no necesariamente es cierto, porque ya también lo hemos identificado, pero sí hemos visto otros casos donde efectivamente no estamos dando la retroalimentación
al término del parcial, ¿verdad? Y comentándole al estudiante cuál fue el valor dentro de nuestra ponderación de cada uno de los elementos que se calificaron. Y por lo tanto, aritméticamente, matemáticamente, demostrarle al alumno por qué es que sacó un 8.5, por qué es que sacó un 7.3, lo que sea, ¿no? Entonces, sí es muy importante que al término de cada parcial utilicemos algunos minutos de nuestra clase para para poder hacer esas aclaraciones a los estudiantes, ¿sí? Y algo muy importante que también hemos notado es que hacia el final, ya cuando vienen los ordinarios, y yo creo que esto lo vamos a poner ya como requisito, que los alumnos firmen su nota final. ¿Sí? Y asegurarnos, tanto los profesores como los mismos estudiantes, que esa nota final que firmaron sea la nota que se cargue ¿cómo se llama? En el SUNY, ¿verdad? Porque también ya nos pasó muy recientemente un reclamo de una señorita que tomó una clase en el otoño del 24 y sucede con que la señorita tenía 10. Lo comprobamos con el profesor en turno, pero sucede con que en el SUNY tenía un 9. ¿Cómo es que apareció el 9? Pues no lo sabemos todavía, habría que investigarlo, pero es una incongruencia total, ¿no? Entonces, yo creo que para Opaca, asegurarnos ¿no? de que eso no vuelva a ocurrir, pues vamos a solicitarles a partir de este cuatrimestre la lista final con notas finales firmada por el estudiante de conformidad y firmada por el profesor. Y después de ello asegurarnos que esa nota sea la nota que quedó cargada en SUNY, ¿verdad? Y que pues va a ser una responsabilidad compartida entre el profesor y el estudiante, ¿sí? Porque bueno, también tenemos casos de alumnos que son foráneos y se van, ¿no? Sin saber su nota final. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos de que antes de que se vayan de vacaciones en una sesión, pues podamos dar ese feedback de la nota final, ¿vale? Y para mí aquí la parte más importante de estos tres elementos que comentas es la parte de la coherencia. ¿En qué sentido? Bueno, que también nos ha pasado de que de pronto les damos la ponderación de los parciales en el primer día de clase a los alumnos, pero cuando ya vienen los parciales, pues sucede con que se cambió la ponderación. Oye, ¿y en qué momento lo avisaste? ¿O por qué se generó el cambio? ¿Hubo un acuerdo entre el profesor y los alumnos? Pues no, pero ahí está. Entonces, para mí el tema de la coherencia es importantísimo. Si yo dije que las tareas van a valer un 15% en el primero, segundo y tercer parcial, pues tengo que considerar el 15%. No tengo ni por qué bajarlo ni por qué subirlo. Y si eso va a ocurrir, pues se tiene que dar aviso a los estudiantes para que estén conscientes de ello y no tengamos problemas al final de reclamos por parte de los estudiantes o peor aún, ¿no? De repente han llegado padres a hacernos reclamos de las notas de sus hijos. Entonces, sí es muy importante que eh, demos ese seguimiento, esa retroalimentación y seamos coherentes desde el principio. Muchas gracias, maestro. Estoy plenamente de acuerdo, plenamente convencido que esa es una parte muy importante. Hay muchos estudiantes y como usted lo dice, algunos profesores, algunos padres de familia, la calificación es muy importante y pues por nuestra parte tenemos que asegurarnos que esa calificación sí sea un reflejo claro del aprendizaje, del aprovechamiento que ellos han tenido durante el curso y pues evidentemente mostrarlo con hechos fehacientes, con pruebas que esa calificación está directamente relacionada con su aprovechamiento. Y con el tema de la firma de las calificaciones, a mí siempre me ha funcionado y creo que eh, podría ser una posibilidad para platicarlo más adelante, de que de manera electrónica, con un correo electrónico, a cada alumno se le puede decir, ¿sabes qué? Tus calificaciones en un avance y un término de cada parcial son estas. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor tareas, asistencia, participación y tu examen fueron estas calificaciones. Con el porcentaje correspondiente te da una nota total del parcial uno. Si tienes alguna duda que resolver sobre esta calificación, pues a lo mejor tienes 2 días, 3 días o hasta tal fecha y yo daré por entendido que estás aceptando la calificación si transcurre ese periodo de tiempo sin que me hagas saber alguna
necesidad de aclaración. Pero bueno, pues eso ya lo podríamos ver en otro momento y en otras circunstancias, en otro curso. Ya retomando lo que es nuestra sesión, pues evidentemente el seguimiento que se le da al alumno es muy valioso porque a ellos les va a servir para entender qué es lo que están haciendo bien, en dónde se están desviando, qué es lo que les puede estar faltando para lograr el mejor aprovechamiento durante el curso. Y pues la retroalimentación normalmente, ya lo platicaremos en un momento, que hay varias teorías. A mí me gusta una que consta de tres partes y en un momento la platicaremos. Y la coherencia, pues claro. ¿Cuál es el objetivo del curso? ¿Qué es lo que estoy esperando que el alumno complemente? ¿Cómo lo voy a evaluar? ¿Cuáles van a ser los elementos con los que voy a evaluar ese objetivo del curso? Y voy a tener una coherencia en todo el seguimiento a lo largo del curso de los tres parciales. Entonces, comenzando con la primera parte, evaluación y seguimiento desde una sola plataforma. A mí se me hace muy, muy importante que sea esto, una sola plataforma, que no estemos utilizando varios elementos de comunicación para platicar a lo mejor la participación y la asistencia. Yo te voy a dar la información por este medio, pero la de tu examen va a ser por este otro medio. Si logramos consolidarlo todo en la plataforma de Classroom, va a ser muy claro, va a ser en un vistazo, se puede tener toda la información y se puede concretar cualquier duda que pudiera tener el alumno y evitar cualquier pues malentendido, cualquier duda, más allá de lo que el alumno tenga como expectativa, a lo mejor de su calificación. Entonces, y aquí lo completamos con que la plataforma Classroom nos permite conservar la evidencia. Si se envía un trabajo y nosotros lo evaluamos, el trabajo va a seguir ahí. Y eventualmente, si hay alguna controversia sobre el trabajo, podemos revisar el trabajo, revisar la rúbrica, verificar cuál fue la calificación y cuál fue la retroalimentación del profesor y entonces evaluar si a lo mejor hubo eh, alguna omisión, algún error en todo este proceso o si fue apropiado. De tal manera que justamente como lo dice aquí el punto, las evidencias están ahí presentes para que no podamos hablar o que el alumno tenga un reclamo sin sin presentar una evidencia clara. Entonces, cualquier trabajo, cualquier tarea. A mí me gusta mucho y a gusto personal, me gusta tener siempre los exámenes ahí mismo en Classroom, usando los formularios, que es parte del curso avanzado que vamos a tener próximamente en Classroom, para saber cómo tener un formulario, cómo revisarlo, cómo generarlo, cómo incluir los elementos que sean necesarios. ¿Alguna duda hasta el momento? A ver. Sí, solamente han sido saludos en el chat. Hasta aquí vamos bien. ¿Algún comentario que alguien quiera eh, presentar? Se amontonen, ¿no? Sí, se me están amontonando. Muy bien, entonces vamos a proseguir con la revisión de tareas y retroalimentación. La revisión de tareas, yo les propongo que se pongan en los zapatos del estudiante. Primero, es muy importante porque ellos pueden entender qué es lo en qué acertaron, en qué pueden mejorar y en qué de plano tendrían que haber planteado una perspectiva distinta para su tarea. Y además de estos elementos, es muy importante poder dar la retroalimentación tan pronto como sea posible. Y como decía Faustino hace un momento, eventualmente las clases que damos nos hacen tener 6 días sin contacto con los estudiantes y eventualmente podría perderse la intención el enfoque de la retroalimentación si se esperan hasta la siguiente clase y que el estudiante se acerque con el profesor y le diga, oiga, profesor, ¿cómo estuvo mi tarea? O yo tengo una duda sobre esta retroalimentación.
De tal manera que eh, si logramos tener o presentar una retroalimentación a lo mejor al otro día o a 2 días, el estudiante puede estarse acostumbrando a revisar su retroalimentación y entre más rápida sea la retroalimentación, más sentido va a tener, porque va a tener muy fresco cuál es el trabajo, cuál fue la, la perspectiva que tomó para desarrollar su tarea y entonces entender y ligarlo con la retroalimentación, que como ustedes saben, es el último paso del proceso pedagógico para ellos. De tal manera que yo sí recomiendo muchísimo tener esos comentarios en los documentos y volvemos a lo mismo. Es una evidencia porque va a estar el trabajo y voy a poner mi comentario ahí plasmado de forma directa con el trabajo que están presentando. Y eventualmente se podría hacer una revisión y decir, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con mi calificación, yo no estoy de acuerdo con la retroalimentación. Pues está muy bien, alguna tercera parte puede revisar el trabajo, puede ver la retroalimentación y entonces saber exactamente si fue una calificación y una retroalimentación apropiada o si se requiere algún ajuste, algún cambio en esto. En cambio, con comentarios privados, queda desligado de la tarea, porque hasta el mismo alumno puede decir, ay, caray, esta retroalimentación me está hablando de que tuve una introducción muy escueta. Pues ahí mismo, donde estás viendo la retroalimentación, vas a ver ligado cuáles fueron las instrucciones de la tarea y tu trabajo. Entonces ahí tenemos toda la información, todas las evidencias referidas, desde las instrucciones de la tarea, el trabajo presentado, la calificación y la retroalimentación. Si lo mantenemos en la plataforma de Classroom, todo va a estar ligado, todo va a estar presente e inclusive si personalmente estamos con el alumno y queremos revisarlo, pues ahí mismo está bien fácil para hacer toda la revisión. ¿Sabes qué? Esta retroalimentación proviene, ¿sabes qué? De la rúbrica. Mire, fíjate que en la rúbrica yo te pedí que consideraras este punto y en tu trabajo yo no lo veo. Y ahí se puede revisar. Y como segundo punto, que sean criterios básicos de calidad en la retroalimentación. Eh, a mi personal punto de vista, sirve mucho la retroalimentación con 3 elementos. El primero, explicar o dar el reconocimiento por lo que el alumno hizo correctamente. Segundo, plantear cuáles fueron las áreas de oportunidad que el alumno tiene en su trabajo. Y tercero, cómo puede subsanar esas áreas de oportunidad para que en la siguiente ocasión que tenga un trabajo similar, lo pueda hacer de manera excelente. Entonces, no sé si alguien más tiene otra forma de retroalimentar que nos quiera comentar para, para enriquecer esta, estas ideas de retroalimentación. Si me lo permites, Juan, Gracias, tomar por la favor. palabra. Vaya, me gustó mucho tus 3 puntos que mencionaste ahorita. Ojalá y nos los puedas compartir de manera escrita porque a mí ya se me olvidó. Muy Pero bien, bueno, claro. pero quisiera hacer una aportación tal vez que sería muy importante en la semana, independientemente de las actividades extra clase que tengamos eh, como actividad para los chicos, para reforzar la clase. eh, Tal vez hacer preguntas detonadoras, ¿sí? Donde ellos puedan participar, pero a través de un foro. No verlo como una actividad obligatoria, porque eso es lo que no les gusta a ellos quizás, pero sí una pregunta que vaya encaminada hacia la clase. Y a mí se me ocurre quizás platicarles algo de la clase, pero con una experiencia propia del trabajo laboral. Entonces, a través de esa experiencia que tú tienes, aplicarlo a la clase y que ellos comenten, ¿no? La experiencia vivida como tú como profesor, que tú estuviste en la industria o cualquier otra institución, y ver su opinión acerca de, pero ya a través de una experiencia. Eso creo que para mí también serviría, ¿no? Independientemente de la clase que tú dejes como actividad fuera de clase. Muchas gracias, Faustino. Estoy plenamente de acuerdo contigo
porque justamente como profesores universitarios estamos preparando a jóvenes que van a moldear las empresas, que van a generar emprendimientos y que se van a enfrentar con cosas que nos ha tocado ver en nuestra experiencia. Y la mejor manera de darles un conocimiento para cuando estén en esas instancias es plantearle lo que nos ha tocado ver, nuestras experiencias, que son como casos. Tuve este problema, tenía estas circunstancias, analicé esta información, planteé estas alternativas, tomé la decisión considerando estos factores y mi resultado fue este. Yo creo que es muy valiosa esta perspectiva, Faustino, te lo agradezco muchísimo. A ver, por favor, alguien más que nos quiera comentar cómo hace su retroalimentación. Em, Vamos a comenzar entonces a pedirles personalmente. La maestra Olivia Arias, si nos puede, por favor, platicar cómo retroalimenta a sus alumnos. Claro que sí, maestro. Buenas noches. Gracias, buenas Eh, noches. en algunas ocasiones dejo tarea en Classroom. Sí, he de confesar que algunas veces no las he revisado. eh, y cuando dejo actividades generalmente son actividades en el salón, reviso con ellos y hago anotaciones ahí de vas bien, te falta leer tales puntos, entonces, y esas hojas ellos las tienen, se les quedan, porque son actividades que me hace favor de imprimir la licenciada Janet y las trabajamos en clase. Entonces se revisan y es la manera en cómo hago la retroalimentación. Muy bien, muy bien. Está muy completa, muy sana, porque los alumnos están viendo claramente qué es lo que se evalúa. Muchas gracias. A ver, alguien más. Profesora Karina Rivera, si nos puede platicar cómo retroalimenta. Hola, buenas noches. Buenas Bueno, noches. pues la verdad yo doy clases de metodología de la investigación, entonces mucha de la retroalimentación es regresarles sus propios documentos. Entonces ellos me envían un documento Word, siempre Word, para que yo pueda hacer todas las revisiones desde la redacción, cosas como cambiar, no sé, la pregunta, los objetivos. Y digamos, la retroalimentación es eso, regresar con cambios la mayoría de los archivos y pues se les asienta su calificación con base en la revisión de esos archivos. Aquí si entiendo bien, ¿usted hace el cambio o usted sugiere el cambio al alumno? Ellas me mandan sus archivos, yo en Word hago los cambios con el control de cambios y les regreso un nuevo documento en Muy donde bien, tienen el control de cambios y ellas claro. aceptan o rechazan la sugerencia que yo les hago de acuerdo a los cambios de redacción o ponerles un comentario como tal de que tal vez la idea no va por ahí, por ejemplo, o que no está bien citado, que pongan las citas que debe tener el documento, cosas de ese estilo. Pero les tengo que regresar un documento, casi toda la retroalimentación es de esa manera, al menos en las materias que yo imparto. Muy bien, ya lo entendí y yo creo que es muy valioso esa parte y aprovechar la tecnología con ese control de cambios, porque Sí, entonces se identifica claramente el alumno cuál es es, la modificación sugerida. exacto, sí. Muchísimas gracias, De nada. profesora. Y vamos a ver alguien más que nos pueda comentar. Deme un momentito. Buenas noches. Buenas Cuando noches. yo hago la retroalimentación, también lo dejo cuando viene la temporada de exámenes parciales en el que se hace el examen y bueno, cada alumno, bueno, se le da la explicación de por qué, cuál fue la respuesta correcta y en qué se equivocaron también. Eso es parte de lo que yo hago. Y también cuando ya hago esa retroalimentación, también es lo mismo explicar cuál es tu porcentaje de tareas
de actividades realizadas, cuál es el porcentaje, respetando los que tenemos, los lineamientos que tenemos en la universidad, 60% de tu examen y el 35% de tareas, más lo que es tu asistencia y tú, en este caso los alumnos en licenciatura llevan uniforme, también es parte de la disciplina el portar el uniforme completo. Entonces, lo hago de todas las actividades realizadas. Ah, muy bien, muy valioso porque es una revisión integral de todo lo que es la evaluación. Me gusta mucho. Muchísimas gracias, maestra. Eh, ¿Alguien más gusta platicarnos sobre sus em, formas de retroalimentar? Yo, maestro, Adelante, por favor. bueno, mi materia es clínica, entonces aplico pocas tareas en Classroom, pero cuando subimos tareas que tienen que presentar algún trabajo, a la hora de calificar, ahí mismo se le hace el comentario, eh, se califica el trabajo, se le hacen los comentarios pertinentes y se devuelve el documento para que ellos puedan revisarlo. Y esto lo complementamos también con una hoja de control que llevamos en clínica. Entonces eso aporta un porcentaje a la calificación final. Eso es Ah, todo. muy bien, entendido. Muchísimas gracias. Sí, yo creo que es muy valiosa la retroalimentación en este sentido. Muchas gracias. ¿Alguien más que nos quiera platicar sobre sus métodos de retroalimentación? Yo les Adelante. doy la clase de cosmetología y bueno, no lo he hecho en Classroom porque apenas ahorita estoy aprendiendo, pero Muy en bien. cada clase les comparto la presentación y entonces les pido que hagan o un resumen o que elaboren un protocolo para determinado caso de una alteración de la piel o alguna eh, pues tratamiento que se tenga que hacer con base a lo que ya fuimos viendo en clase. Y de esa manera lo puedo dejar o en pareja o de manera individual para ver cómo están incorporando los conocimientos que les estoy dando. Muy bien. Entendido, maestra. Muchísimas gracias por compartir. Adelante, Eduardo, por favor. Sí, maestro. En mi caso, pues yo sí soy de la idea de que siempre tiene que haber una evidencia. Yo no les recibo tareas por ejemplo, por correo, ni jamás por WhatsApp. Siempre en Classroom, precisamente para el día que exista alguna revisión parte del vicerrector o alguna aclaración de ellos, pues esté la evidencia ahí en Classroom. Entonces yo la retroalimentación que hago es en base a la rúbrica que se apegue a los criterios, el trabajo que les dejo, ya sea un organizador gráfico, un mapa, un cuadro sinóptico, un ensayo, un foro, una investigación documental, la actividad que sea. La retroalimentación que hago es sobre la rúbrica de que si cumplió los parámetros, incluso del tiempo de entrega, que si se entregó en tiempo y forma. Ajá. Pero mi recomendación es que todo existe una evidencia y que esté ahí en Classroom, no tanto recibir todo por fuera, porque luego, bueno, a lo mejor en las materias clínicas, como dice la maestra, o las prácticas, sí, pero en todas las demás sí debe estar Classroom como depositario, lo que decías, ¿no? Muchas gracias, Eduardo. Cualquier Sí. aclaración, sí. Sí, confío en que siempre tener la información ahí en Classroom nos puede facilitar cualquier revisión, nos puede aclarar cualquier inconveniente que tuvieran los estudiantes. Entonces yo creo que definitivamente es muy apropiado tenerlo todo ahí. Inclusive si fuera algún reporte, eventualmente, pues le podemos pedir a los alumnos que suban unas imágenes o el documento escaneado para, aunque lo hayamos revisado en papel, tener una copia del documento ahí en el Drive
que representa o que da sustento a la clase de Classroom. Muchas gracias. Perdón, sobre este último tema de las clases clínicas, bueno, yo sí he visto que particularmente, tanto en la licenciatura de estomatología como en cosmetología, suelen llevar estas hojas de control, eh, que obviamente pues le dan una retroalimentación completa a los estudiantes en base a una rúbrica previa. Lo único que me preocuparía es bajo resguardo de quién están estas hojas clínicas, porque ya nos pasó en alguna ocasión en un curso donde estas hojas de control no las tenía la profesora, sino que cada estudiante la llevaba de manera individual. Entonces tuvimos un reclamo hacia el final del curso, y lamentablemente pues no había forma de cómo demostrarle a los padres de familia que fueron a hacer el reclamo, de lo que había obtenido su hija en cuestión, porque no existía la evidencia, ¿no? El profesor a cargo en aquel momento, pues como bien lo dices, Juan, no llevaba un registro extra en digital o al menos una copia en papel, que pudiera de alguna manera, eh, pues tener, ¿no? Como una evidencia que mostrar. La evidencia, estas hojas de control las guardaban los alumnos y en varios casos, pues comprobamos que no todas las estudiantes las conservaban, las perdían, las tiraban a la basura en algunos casos. Entonces era realmente un verdadero dolor de cabeza el tema de la retroalimentación en ese curso. Entonces, yo supondría que en este caso, y qué bueno que está por aquí presente la doctora Norma y no sé si Rosy esté por ahí conectada, que son las coordinadoras del área, yo supondría que hay un criterio, este, pues ya bien establecido para el control de estas, valga la redundancia, de estas hojas de control, ¿no? Que sí realmente se estén resguardando en algún lugar para que al finalizar cada curso, si existiera alguna discrepancia por parte de un estudiante o un padre de familia, pues se les pueda dar esta retroalimentación al 100%. No sé si quieran comentar algo por ahí, doctora. Adelante. En relación a estomatología, bueno, lo ideal es que las historias clínicas no debería de salir ninguna de la universidad y tendrían que llevarse siempre a resguardo, ¿sí? Para el final del semestre siempre la indicación, de hecho ahorita todas están conservadas, a resguardo con la señorita Jenny, y todos los alumnos tuvieron que haber entregado todas sus carpetas. Aquí el primer intención es directamente con el maestro encargado de cada materia clínica, que ellos reciban las carpetas y ellos me hagan favor de pasárselos a la señorita Jenny. Ellos tienen que llevar una bitácora en la que el alumno, de acuerdo a los tratamientos también que realizó, por eso es que se sabe que las historias clínicas permanecen, actualmente están en la universidad. Entendido, muchas gracias. Sí, de nada. ¿Algún otro comentario al respecto que alguien quiera ampliar sobre el tema de retroalimentación? Por favor, adelante. Yo, maestro. Adelante. Sí, las hojas de control, en mi caso yo las conservo. Se sacan en cada clase y se va evaluando la práctica. Pero ahorita, por ejemplo, pues está ocurriendo que los resultados de esta hoja de control, precisamente para dar un seguimiento, puedo ir poniendo en Classroom los resultados también para que los alumnos tengan siempre presente cómo va su proceso. Muy bien, muy apropiado. Excelente comentario, muchas gracias. Sí. Podría Adelante, parecer, Alex. perdón, podría parecer más trabajo esto que acaba de comentar la maestra Solange, pero no sé si fue mi mala suerte, pero a mí ya me tocó estar sentado en una unidad dental y no aparecía mi historia clínica. Entonces, bueno, ahí sí me preocupa porque al final del día, con una que falte, pues ya no tenemos el control absoluto, ¿no? Entonces,
Eh, Digo, qué bueno, porque también yo he visto ahí el control que lleva la doctora Norma, ¿verdad? Estamos llenos de carpetas de todos los estudiantes con estas hojas de control, pero ciertamente ya pasó y me pasó a mí, ¿no? Que no existía mi historia clínica cuando yo ya había recibido tratamientos previos y de pronto, pues no, que no estaba y se tuvo que generar una nueva historia clínica. Entonces yo creo que no estaría por demás que a lo mejor hiciéramos ese ejercicio adicional, como dice la maestra Solange, de digitalizar esas hojas de control y poderlas subir al Classroom como una evidencia que puede estar ahí presente, pues tanto tiempo como mantengamos vivos los archivos digitales, ¿no? Bueno, fue mi comentario. Le cedemos la palabra a Alex, perdón, y después la maestra Claudia. Adelante. Buenas noches. Bueno, en el área de estomatología, ese es un grave problema que se tiene con las historias clínicas. Perdón, en mi casa hay jilgueros, entonces a esta hora están cantando. Este, no hay una foliación, no hay folios de las historias clínicas y los alumnos repiten historias clínicas a todos los pacientes que llegan al servicio. Entre ellos mismos, cuando son atendidos por alguno de sus compañeros y otro de sus compañeros lo va a atender, repiten y repiten y repiten historias clínicas porque no hay un orden en el archivo de las mismas historias clínicas. Entonces, eso se tendría que hacer. Si se va a hacer una historia clínica digital, pues hay programas de soporte en donde se registra precisamente la historia digital. Pero subirlo a Classroom como tal, pues a mí no se me hace tan fácil porque pues, no sé cómo funciona exactamente, pero yo lo tendría en mi plataforma o en mi clase. Pero si alguien más la necesita, por ejemplo, el maestro de endodoncia, pues tendría que tener la historia clínica también en, en su plataforma. Entonces, necesitaríamos entonces una historia clínica digital para que se pueda generar el soporte y hacer las anotaciones como en las farmacias del ahorro. Usted va a cualquier farmacia del ahorro y ahí en sus datos. Si usted va a Guadalajara y va a una farmacia del ahorro, ahí inmediatamente le abren su archivo y ahí tiene su historia clínica. Eso sería mucho más fácil. Pero en el caso de la universidad, pues sí se tendría que generar un archivo de historias con sus folios, con sus registros, etcétera. Eso es lo que yo le puedo decir desde el área de estomatología. Y obviamente la retroalimentación en el área clínica, en primera, desde mi práctica, yo se las doy en el momento, cuando están practicando y están eh, aprendiendo algunas de las eh, técnicas o estrategias de manejo del paciente. Al final, también les hago las observaciones, qué es lo que hicieron mal, por qué lo hicieron mal, qué les faltó, y ellos lo tienen que discernir. Ellos tienen que darse cuenta. A ver, ¿por qué te tardaste tanto? Ah, pues es que no traía la anestesia. Ay, es que me faltó esto, es que no saqué esto. Ellos mismos, al cuestionarlos yo, ellos mismos caen en el porqué de su calificación, el por qué obtuvieron un 7, un 6, un 10. Es una forma de que ellos mismos se hagan responsables. Ahora, el tenerlo todo, todos los documentos, pues nosotros como docentes, es restarles también esa responsabilidad a los muchachos. Yo les doy hojas de control de actividades en el laboratorio y si las pierden es su problema. Yo llevo mi registro en la computadora, yo sé qué han hecho, pero si lo perdieron, pues es volverlos cada vez más flojos e irresponsables y que no pueden conservar una hoja de control. Entonces, para mí,
no son niños de kinder, ya son adultos y necesitan hacerse responsables de cada uno de los procedimientos y cada una de sus materias. Bueno, ese es mi punto de vista, perdón. Muchas gracias, maestra. Adelante, Alex, por favor. Bueno, hablo antes de que alguien más me interrumpa, ¿no es cierto? Pues igual, concuerdo con la maestra Claudia que acaba de mencionar lo anterior. Yo hay cosas que no siempre subo a Classroom porque les doy retroalimentación en el momento, en el caso de que sean ejercicios, porque mis materias son no clínicas, pero sí son prácticas. Entonces, si son ejercicios, por ejemplo, no sé, de balance de ecuaciones o de eh, nomenclatura o formulación o lo que sea, pues realmente les voy revisando en clase, o sea, les dejo una serie de ejercicios del tema que se vio en ese momento, se los voy revisando en ese momento y les voy retroalimentando en ese momento y les pongo como una firma mía para ir contabilizando el número de ejercicios que se hicieron en el periodo parcial y registrarlos en mi Excel antes de la evaluación, por ejemplo. Y si veo que en ese momento este me lo puede explicar porque no le entendí muy bien, pues en ese momento pregunto quién tiene duda en el ejercicio número 3 y pues igual, ¿no? Les voy explicando, pero también concuerdo con la doctora Claudia que, por ejemplo, no todo lo subo a Classroom porque, por ejemplo, si yo les dejo ciertos ejercicios en clase, yo sí les estipulo desde el primer día que es su obligación ponerse al corriente. Concuerdo porque ya no son niños de kinder y porque cuando ellos egresen, si nosotros los malacostumbramos a que cuando salgan, es que todo me lo tienen que decir porque a mí se me olvida y porque yo no lo sé anotar en algún lado para hacerme responsable de lo que a mí me toca como tarea, pues, híjole, mm, les va a costar más trabajo y se van a topar con pared. Entonces, yo sí les pongo como esa regla de si dejo ejercicios y ustedes no se ponen al corriente y no me lo entregan a tiempo, o sea, ok, faltaron y por alguna razón de la vida y ya presentan su justificante, bueno, les doy oportunidad de entregarme el ejercicio de la clase, obviamente con menos porcentaje, pero les doy oportunidad. Pero si no tienen el número total de firmas a la hora de calificar o registrar en el periodo parcial, pues, sorry, no es mi responsabilidad que se pongan al corriente, es responsabilidad de ellos. Y cuando es en Classroom, cuando son prácticas de laboratorio, también se les retroalimenta en el momento porque van teniendo dudas de cómo hacer el experimento y se los va diciendo. Y cuando son trabajos en Classroom, pues trato igual de irles poniendo de acuerdo a la rúbrica que subí, de acuerdo al trabajo que les dejé específicamente en Classroom. Y de hecho yo a veces trato de ponérselos en la rúbrica y también en las instrucciones por mismo caso. A veces, que creo que también ahí este curso no estaría mal para los alumnos, porque a veces uno sube la rúbrica, en Classroom viene la opción de cómo subir una rúbrica y no la leen. Entonces, yo propondría que este curso también lo tomen los alumnos, pero desde cómo accedo a todas las herramientas que me pueden poner mis maestros en Classroom para que ellos puedan revisar todo lo que pido, porque, o todo lo que pedimos en general, porque a veces pasa lo mismo. Les pongo la retroalimentación de te faltó esto, te faltó la introducción, te faltó profundizar en esta parte del tema que pedí. ¿Y dónde estaban? Pues en la rúbrica. Entonces, pues nada más ese es mi comentario. Muchas gracias por sus comentarios. De mi parte, solamente me queda mencionar que efectivamente puede haber circunstancias particulares del curso, de la carrera, de la actividad, del trabajo, de la práctica, pero en términos generales sí es muy benéfico que a lo mejor, aunque se haya hecho la retroalimentación en el momento, digamos, de una práctica, pues que el alumno suba escaneada una imagen, un documento escaneado de esa práctica para que quede en Classroom y quede una referencia. En general, ya particularidades, pues seguramente las pueden resolver con la coordinación o internamente,
pero bueno, pues digamos desde la perspectiva de las ventajas que tiene la plataforma Classroom, siempre va a ser muy, muy bueno tener toda la información y sobre todo considerar que si se trata de subir imágenes o documentos, pues eso efectivamente es una responsabilidad exclusiva del alumno. Eh, si no hubiera más comentarios, vamos a continuar con el siguiente punto. Y una vez que ya platicamos de las tareas y la retroalimentación, vamos a revisar un poquito sobre cómo se desempeña el grupo. Ya, digamos, ya pasamos desde les pedimos una tarea a los alumnos, recibimos la tarea, perdón, previamente registramos una rúbrica, recibimos la tarea, tenemos la posibilidad de hacer una retroalimentación general del documento o inclusive poner comentarios por cada concepto que está considerado en la rúbrica, de tal manera que sea muy claro, muy específico exactamente el comentario si se refiere a un punto o un concepto particular de la rúbrica. Eh, Además de que particularmente yo les aconsejo usar rúbricas donde haya cuatro elementos, por lo menos cuatro o cinco inclusive, de revisión. Es decir, si tengo el concepto de que em, tenga un planteamiento apropiado del ensayo que les estoy pidiendo, pues que yo les diga, les ponga cuatro o hasta cinco niveles, donde yo les diga, excelente si estás cumpliendo con todo esto. Es bueno si cumpliste con esto. Es aceptable si tú cumpliste con esto. Y a lo mejor está incompleto si solamente cumpliste con estos. Entonces, con cuatro elementos en cada concepto a revisar en la rúbrica, les va dando mucha claridad a los alumnos. Y si además hacemos un comentario en cada concepto o en el concepto que no estén logrando la calificación máxima dentro de la rúbrica, pues ya queda, yo diría, desde mi punto de vista, prácticamente completada la retroalimentación, porque sabe exactamente en qué parte de la evaluación de la rúbrica está teniendo alguna omisión y sabe, está leyendo el comentario del profesor. Y bueno, ahora pasando al panel de calificaciones, es donde vamos a poder tener un panorama general de todo el grupo, cómo están desempeñándose. Seguramente ya lo han visto en Classroom, nos presenta un promedio del grupo, además de las calificaciones de cada uno de ellos, y vamos a poder en un solo vistazo ver las tareas que tenemos registradas y evaluadas en Classroom, cómo se han ido desempeñando a través del tiempo y a su vez, pues también cómo ha sido el desempeño de cada uno de ellos, o bien hacer comparaciones entre todos los alumnos para entender qué tan apropiado ha sido el aprendizaje o el aprovechamiento del grupo en general. De esta manera, con este vistazo, pues podemos hacer lo que aquí vemos en el segundo punto, identificar a los alumnos en riesgo, los que a lo mejor consistentemente están teniendo unas calificaciones en niveles alrededor del 7, que no estén logrando sus calificaciones aprobatorias en los trabajos. Pues ahí, en ese vistazo, podemos identificar cuáles son los alumnos en riesgo. Y además, como seguramente ya lo han hecho previamente, este panel de calificaciones, cuando lo estamos viendo, tenemos la posibilidad de exportarlo a una hoja de cálculo y ahí inclusive hacer ponderaciones, hacer promedios por alumno, etcétera, o inclusive hacer el cálculo de la calificación que van a tener en el parcial. Entonces son facilidades que nos da Classroom al tener todas las tareas ahí registradas con sus calificaciones, porque inclusive de la misma manera que nosotros lo vemos, ellos van a poder evaluarse y definir qué tan bien les está yendo. A lo mejor pueden tener una sensación de que les está yendo muy bien en los trabajos, en las tareas, pero ya cuando ven la calificación pueden tener una claridad de realmente qué tan bien están teniendo su desempeño. Eh, les pediría si alguien me quiere comentar de este panel de calificaciones, si lo han utilizado, si les ha servido para identificar alumnos en riesgo,
y si han trabajado, han hecho la exportación y han hecho cálculos en una hoja de cálculo, valga la redundancia, con estas calificaciones. Sí, yo sí he hecho, sobre todo al momento de calificar una tarea, pues obviamente se pone, cuando hago la rúbrica, perdón, pongo un valor para que haya un puntaje. Normalmente siempre nos tienden en automático Classroom nos da 100. Yo Sí. lo que hago es que lo pongo como en números del 1 al 10 y también se aplica una puntuación que también va de acuerdo. Agregaste introducción, antecedentes, hay bibliografía, ortografía. A cada uno se le da una puntuación y en base a eso es que el alumno cumple con esa nota. En este caso, pues es muy seguro porque así ellos se dan cuenta, bueno, pues si no presente la bibliografía y no hay ortografía, pues serían 2 puntos menos, ¿no? Y queda como muy clarito. Claro, a veces algunos alumnos dicen, pero ¿por qué no lo leen? Una observación, en Classroom, por ejemplo, en la computadora es muy fácil ver todo y a Sí. veces alumnos me han enseñado desde su Classroom, desde el celular, que no se ve completamente lo que es la rúbrica de evaluación y siempre les digo, tendrás que revisar desde una computadora porque si no, no te va a salir completo. Y a veces ellos lo toman como pretexto. Ah, no, pues es que no me salió, no. A ver, te enseño, lo plasmo en la pantalla para que lo vean. Aquí está, pero afortunadamente siempre hay alumnas o alumnos que son de los constantes y dicen, no, sí está eso. Y eso pues, nos ayuda mucho, ¿no? Yo también sí lo he ocupado. Y buenas noches, apenas me acabo de conectar porque Buenas me noches. salí de una junta previa. Yo también lo ocupo bastante e inclusive yo en las instrucciones siempre les pongo ahí, el trabajo debe llevar portada, si no lleva una portada tienes menos tanto menos, o si no tiene bibliografía en referencias, la referencia en formato tal, tienes tanto punto menos. Hago la rúbrica después de la rúbrica en comentarios todavía les voy diciendo más, aquí estuviste mal, aquí estuviste bien, esto no está bien. Si es un cuestionario, por ejemplo, que les manejo, les digo, bueno, la pregunta uno estuvo mal porque la respuesta era esta, la pregunta 2 estuvo bien porque y así le voy haciendo. Muchas gracias por su comentario. ¿Alguien más nos quiere platicar su experiencia? Muy bien, si nadie más quiere comentarlo, pasamos al siguiente punto, que es cierre del curso y archivo. Es muy claro para nosotros en Unilomas que como les había dicho en la sesión previa, la calificación no la podemos separar dentro de Classroom como para decir estos elementos son los que corresponde al parcial uno, estos son del 2 y estos son del 3 y que me dé una calificación del parcial uno, 2 y 3 eh, separadas, por decirlo de alguna manera. Eventualmente es necesario que nosotros hagamos esa exportación de las tareas para que hagamos los cálculos, completemos a lo mejor con la asistencia o cualquier otro elemento que se evalúa y tener cada una de las tres calificaciones que evaluamos durante el semestre. Eh, y así es como, digamos, vamos cerrando los cursos. Ahora, pasando a la parte de archivo. Como ustedes seguramente ya lo han visto, cuando ustedes ya tuvieron un curso, inclusive ya acabó el semestre, la información de ese curso queda disponible, queda en el drive correspondiente a la materia y eventualmente van a poder utilizar nuevamente elementos que hayan aplicado en el curso anterior, ya sea documentos, tareas, preguntas, avisos, información en general que lo pueden utilizar. Me gustaría que me platicaran quiénes han tenido estas experiencias para reutilizar publicaciones
de cursos previos, ya sea el mismo curso o cursos similares que les sirven algunos elementos y los vuelven a traer a un curso actual y que les permiten, digamos, ahorrar el tiempo para no empezarlo a hacer de cero. Inclusive se podrían importar o traer documentos de otro curso, hacerles un ajuste, adaptarlos al curso actual. ¿Quién lo ha hecho? No se amontonen, ¿verdad? Yo sí he hecho, por ejemplo, la estructura, porque yo pongo la estructura Ok. de primer parcial, segundo, tercer parcial, y por ejemplo los títulos, ¿no? Material del curso, inicio, etcétera. Pero los materiales y todo lo que pongo en Classroom no lo repito porque lo voy cambiando. Ah, muy bien. En cada semestre Claro. voy incorporando nueva información, voy cambiando, a veces le doy énfasis, les doy un tema nuevo, a veces les doy énfasis en otra cosa, entonces no hago eso y además también porque ya uno sabe que de repente los semestres anteriores pueden ahí echarles la mano Ah, a los semestres exactamente. posteriores, entonces no, solamente la estructura, como que el esqueleto, sí lo importa. Muy bien, muchas gracias, Mauricio. Adelante, primero Eduardo y enseguida continuamos con Alex. Sí, gracias, maestro. Bueno, en mi caso igual, aunque no siempre me toca repetir los mismos cursos, pues sí me ha tocado en una materia en investigación de operaciones, que sí he ocupado información de cursos anteriores, pero sí, como dice el maestro Mauricio, hay veces que pues se tiene que actualizar y ya no te sirve totalmente pues toda la información, pero sí, la base, la estructura y algunos PDFs o presentaciones sobre todo. Ajá, eso sí. Muchas gracias, Eduardo. Sí, Adelante, Alex, por favor. Pues muy similar, realmente lo que llego como a reutilizar a lo mejor son libros, en el caso de que no hay, obviamente revisando si hay nueva edición o algo por el estilo, Ujú. o si hay algún material nuevo que, más que nada en materiales en los que quizá llego a reutilizar ¿cómo se llama? Em, publicaciones anteriores, si es que no ha habido como alguna nueva edición. Entonces, en el caso de libros, a veces no es tan común que al siguiente año ya exista una nueva edición, Claro. no en todos. Entonces, en ese caso sí es donde puedo llegar a reutilizar. En lo demás, pues mismo caso, ¿no? Porque si son a lo mejor, no sé, una serie de ejercicios como guía de estudio, pues como creen que es tarea y que se los voy a calificar, luego se lo piden al grupo Exactamente. del grado que está arriba y pues yo así de, mm, a veces hasta se enojan porque pues es para que estudiaran, no se los iba a calificar, era libre albedrío si lo querían hacer. Entonces, pues para evitar ese tipo de situaciones, ejercicios o preguntas o cosas así, no, pero publicaciones que tengan que ver con libros y actualizándolos, sí. Entendido. Muchísimas gracias. ¿Alguien más nos quiere platicar su experiencia? Bueno, Bueno, adelante. yo coincido también con los demás compañeros. Yo creo que una reincorporación al 100% de un curso, Ah, de un periodo previo al siguiente, pues nunca va a funcionar porque siempre hay que actualizar materiales, ¿verdad? Sobre todo si estamos hablando de alguna materia donde el estado del arte está cambiando constantemente, entonces, bueno, los artículos en particular, pues siempre hay que estarlos actualizando, ¿no? Puede ser que algún caso podría ser, como dice Alex, alguna lectura básica, ¿verdad? Con conceptos que pues normalmente siguen siendo los mismos independientemente del tiempo, pues eso sí puede ayudar en un momento, ¿no? A lo mejor alguna presentación, ¿verdad? Que pues nada más a lo mejor haciéndole una adaptación con actualizaciones muy puntuales, bueno, también nos puede servir, ¿no? Pero pues es parcial, ¿no? El rehusar un curso porque, insisto, pues la actualización siempre va a estar presente, ¿no? De hecho, es sano, ¿no? Que lo actualicemos. Y además a veces cambian mucho las dinámicas con los grupos, ¿no? Y no siempre el caso, la anécdota, eh,
el artículo que funcionó en un grupo va a funcionar en el otro, ¿no? Entonces, el mismo grupo te va marcando la pauta, de cómo irlo actualizando. Muchísimas gracias, maestro Saúl. También estoy plenamente de acuerdo. Eh, Muy bien, pues ya vamos a encaminarnos al final del curso y me gustaría ahora abrir un foro para que me, me platiquen qué cambia en mi docencia si utilizo solo Classroom. Evidentemente, es una pregunta para los que eventualmente utilizan varias formas de comunicación, varias formas para recibir tareas o para registrar calificaciones y que no solamente utilizan Classroom. ¿Qué cambiaría? ¿Qué sería distinta en mi actividad o inclusive en mi experiencia como docente si solamente utilizo Classroom? ¿Quién me quiere hacer el favor de comentar sobre esto? ¿Qué cambiaría si me permito usar exclusivamente Classroom y dejar atrás eh, otros medios de comunicación y otras formas de evaluar, de hacer de recibir tareas, de dar retroalimentación, etcétera? Adelante, por favor, Mauricio. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo sí solo utilizo Classroom para lo que es dejar tareas, para actividades, lo que sea, es puro Classroom. Lo único que puedo hacer a lo mejor en clase es recordarles que hay una actividad o decirles tal día abro esa actividad, pero no, yo solo utilizo Classroom para, no tengo otro canal. A lo mejor en clase podemos resolver dudas, lo que sea, pero todo está en Classroom, todo mi material, todo mi esquema de mi grupo, material, libros, presentaciones, actividades, tareas, todo está en Classroom. Muy bien, muchas gracias, Mauricio. Levantó la mano Carlos, por favor. Carlos, chico, adelante. Buenas noches. Buenas Sí, noches. yo entiendo que con Classroom va a estar mucho más organizado, va a tener mucho más control de la información. Vamos a tener las evidencias necesarias, si es que es necesario mostrarlas, tanto estudiantes como entre nosotros como profesorado o cualquier administrativo. Eh, pues me parece muy práctico y creo que ya tenemos todo lo necesario, ya nada más es cuestión de creatividad, el cómo utilizar este material y a la vez transmitirlo en la clase para que no sea nada más este método de ahí está todo. No, no, ahí está todo muy bien, pero pues también es organizarlo y checar que realmente haya el aprendizaje necesario. Gracias. Muchas gracias. Sí, precisamente yo estoy muy de acuerdo con ese comentario porque eventualmente vale la pena dedicarle unos minutos durante clase para mostrarles, es algo que personalmente hago, mostrarles la tarea en Classroom y ahí leer las instrucciones, mostrarles la rúbrica y enfatizar la fecha de entrega, así como pues la política, ¿no? Muchas veces yo les digo, si no cumples con la fecha de entrega, ya va a estar cerrado Classroom, ya no te voy a recibir tarea y va a equivaler a un cero en tu calificación. Eduardo, ¿querías hacer un comentario? Adelante. Sí, gracias. También en mi caso, aplico únicamente Classroom para el caso de la universidad, aunque en otras instituciones sí, Mm. sí hemos manejado, por ejemplo, Moodle, la plataforma Moodle, Canva o Teams o Blackboard también, pero no las utilizo únicamente Classroom. Aquí todo, presentaciones, tareas, materiales, preguntas, cuestionarios, todo por Classroom para evitar pues confusiones, ¿no? Básicamente. Ujú. Muchas gracias, Eduardo, por tu comentario. Y ahorita me trajiste a la mente que a mí inclusive hay tareas que en materias como estadística me gusta pedirlas con un formulario y con un formulario con respuestas abiertas, de tal manera que el estudiante tiene que hacer sus ejercicios y yo les hago a lo mejor unas 5 preguntas del ejercicio como partes del procedimiento que tienen que llevar a cabo y me tienen que dar el resultado, ¿no? Usualmente es un resultado numérico y
La ventaja es que las evalúa directamente el formulario de Classroom, toda la información permanece en la plataforma de Classroom y ellos tienen una evaluación y retroalimentación inmediata. Así como acaban de resolverlo, ahí están viendo qué es lo que estuvo mal, inclusive, pues yo creo que se da muy bien la posibilidad de que revisen a lo mejor esta parte del procedimiento estuvo mal. Ah, pues a ver, en ese instante lo sigo revisando para encontrar qué es lo que pude haber tenido mal. Y por el otro lado, los exámenes, a mí, honestamente, desde dos perspectivas, una, la practicidad y otra, el no utilizar tanto papel, yo prefiero siempre hacer los exámenes en Classroom por las mismas razones, exceptuando en las ocasiones en las que tengo preguntas abiertas, donde yo posteriormente reviso la redacción, hago una evaluación y ahí inclusive, ahí les puedo poner el comentario de la pregunta y claro, previamente yo les digo, ¿saben qué? Hay unas preguntas que yo voy a calificar y la evaluación completa va a estar tal día. Adelante, José Aguirre, por favor. Gracias, maestro. Sí, así, enfocándonos ahí en lo de la pregunta, como dice, que qué cambiaría en mi docencia. Mi materia es clínica y tengo seguimiento con ellos porque tengo materia seriada. Primero los veo en un año anterior con teoría de laboratorio y al siguiente año los veo en clínica. En las últimas dos preguntas o temas que vimos hace rato, ya no comenté sobre de qué me sirve información de mi curso anterior. Muchas veces para rescatar alguna indicación o técnicas que tengan dudas hoy, les digo, está en el otro, si quieren se los vuelvo a compartir o lo jalo de ese para subirlo en la clase que tengo hoy en clínica, ¿no? Y en base a esta última pregunta, la verdad, yo ahí sí voy a decir mi experiencia, donde se nos ha dicho si sí o no deberíamos de compartir número de teléfono a los alumnos o tener otra aplicación de mensajería instantánea, lo que sea. En este caso, por más que los chicos tengamos solamente Classroom, siento yo que la manera oficial para poder tener comunicación con ellos y que quede todo en resguardo, pero muchas veces en lo clínico sí me han buscado los alumnos por redes sociales, ya sea que yo no la haya compartido o que si las compartí, ellos me buscan y me dicen, doctor, fíjese que mi paciente tiene dolor, ¿qué hago ahorita? ¿No? Porque tal vez esa vía de comunicación por vía Classroom no es la más rápida o no la estamos revisando. Entonces, hay veces que sí, doc, ¿sabe qué? Tengo un problema, ¿qué podemos hacer? Entonces, yo creo que sí, como usted dice, depende de lo que uno quiera. En Classroom es para una cosa y tenemos otras infinidades de aplicaciones como mensajerías instantáneas, como sistemas de evaluación y todo, ¿no? Entonces yo creo que si nos quedamos solamente con Classroom, sí tenemos algo oficial, pero sí nos estamos como encasillando, nos estamos quedando muy corto a todas las aplicaciones que hay hoy en día, ¿no? Gracias, sería todo. Gracias por tu comentario. Estoy de acuerdo plenamente porque si estamos hablando de lo que es el desempeño académico, la evaluación de un curso, pues seguramente Classroom va a quedar como el medio transparente, completo para toda esa información. Y si hay una cuestión urgente, como usted lo plantea, y que no se va a evaluar, pues posiblemente, claro, va a haber otros medios que tienen una comunicación fuera, digamos, de lo que significa el aula o el aula virtual. Estoy totalmente de acuerdo. Por favor, ¿alguien más que nos quiera comentar sobre esta pregunta para reflexión? Muy bien, voy a suponer que nadie más quiere comentar al respecto. O sí, maestra Liliana. Ah, Alex Ramírez, por favor, adelante. Bueno, yo igual sí utilizo solo Classroom para lo que es como la comunicación. Bueno, Classroom y el correo institucional para lo que es temas de comunicación específica. Por ejemplo, yo les doy la opción de que si dejo ejercicios en clase y por alguna razón no fueron, a veces se ponen al corriente a tiempo y me mandan los ejercicios ese día, o sea, la foto de su libreta de los ejercicios en la tarde. Entonces, bueno, es un medio que yo utilizo.
No todo lo subo a Classroom porque la verdad a mí se me hace más práctico. Yo sí soy como pro optimizar el tiempo en general, o sea, como los recursos, el tiempo, los recursos, etcétera. Entonces, a mí se me hace un poquito burocrático subir todo a Classroom porque hay cosas que se pueden revisar en la clase y si tú tienes tu Excel y lo pones en el Drive institucional de Unilomas, pues no hay manera de que no tengas evidencia. O sea, ahí está. Tienes acceso al Excel, o sea, le puedes dar acceso, no sé, al maestro Saúl, a la coordinadora. Entonces, o sea, ahí están qué ejercicio, o sea, la lista de alumnos, qué ejercicio, la fecha y su calificación. Entonces, sí lo uso, pero a mí a veces sí se me llega a ser un poquito burocrático, la verdad, subir todo. O sea, yo subo como lo que les voy a dejar, que es una tarea más compleja y que a lo mejor les voy a dar, no sé, 2 semanas, 10 días, 15 días para que la elaboren y para que me vayan subiendo avances y yo les pueda retroalimentar si hay dudas muy específicas, que muchas veces ellos mismos se acercan con su laptop en su manita y me puede revisar mi avance porque tengo duda en esto, en esto, en esto, y ya ahí mismo se los voy diciendo. Entonces, sí, sí lo uso, pero también a mí en lo personal, subir todo a mí se me haría burocrático y a mí en lo personal me quitaría pues más tiempo, ¿no? Entonces, a mí sí me gusta como optimizar el tiempo lo más que se pueda. Entonces, si les puedo resolver la duda ahí mismo, qué mejor. Entendido. Muchas gracias por su comentario. Eh, ¿Alguien más que quiera incluir su perspectiva? Estoy de acuerdo con lo que Adelante. comentó la maestra Alice, porque sí es cierto, cuando pasamos lo de la pandemia, teníamos muchas tesis que revisar y aunque uno les mandaba las observaciones en el recuadro, parecía que uno no les había mandado ninguna indicación. No sé qué pasaba, les daba flojera tal vez revisar, pero en ese sentido me ha resultado ser, por ejemplo, al revisar una tesis, es más práctico. Tráeme la impresa, como dice, está bien, estoy de acuerdo de ahorrar papel, pero si no lo ven de repente escrito, las observaciones, no lo toman en cuenta. Entonces, acá yo es con lo que he notado atrasos de tesis, no en esta universidad, sería más en CME a nivel posgrado, pero sí he notado yo esa dificultad que tienen los alumnos, por eso pienso es apatía, tal vez ver de repente el Classroom. Muchos, aunque inmediatamente les llega la notificación a su correo institucional, a veces dicen, no, es que yo no me enteré. Revisa novedades, revisa la tarea siempre te está mandando un aviso de que tienes 24 horas para entregar tu tarea. Entonces, en algún modo es muy práctico, pero sí en otras ocasiones los alumnos, los que son visuales, necesitan ver esa anotación así. Entendido. Muchísimas gracias por su comentario. Gracias. ¿Alguien más quiere incluir su opinión? Yo, maestro. Adelante. A mí me parece que Classroom es una buena herramienta que nos brinda un apoyo. Sin embargo, desde mi experiencia con 33 años de docencia, creo que el trato con el alumno directo en el aula es lo que fortalece el conocimiento. En la actualidad, los chicos están muy tecnificados y muchos autores, muchos eh, docentes, muchos pedagogos nos hablan de los canales de aprendizaje. Yo les doy una materia que de sí, para muchos, hasta para mis colegas odontólogos maestros, les resulta tediosa. Les doy legislación para la salud. Las normas no cambian a menos que nuestros diputados y senadores quieran hacer alguna modificación. Las normas están en línea y digo, no hay mucho que darles. Se las subo, pero ciertamente, como lo platicaban,
les cuesta mucho trabajo leer y leer en un dispositivo más. Entonces, yo sí hago muchas actividades guiadas dentro del salón. Entonces les digo, a ver, la norma, si no quieren gastar papel, porque ese es un objetivo de las plataformas, no lo gasten, pero tienen que abrir la norma y aquí en el salón, en su libreta, tienen que contestar esta actividad, que es una serie de preguntas que hacen reflexión sobre la norma. Entonces, para mí eso me resulta mucho más fácil que el que me copien y me peguen de la norma en un documento y me lo suban a Classroom. Ujú. La norma no se puede interpretar, o sea, no puedo resumirla, tiene que ir tal cual como lo está diciendo la norma y así lo tienen que entender. Entonces, para mí sí es un apoyo porque yo les subo todas las actividades que van a tener, se las programo durante el año, les marco fechas, les subo todas las normas y voy trabajando semana con semana conforme va avanzando el curso sobre esa comprensión, ya sea de las normas, de la Ley General de Salud, etcétera, etcétera, o de algún otro documento que no cambia. Para mí, digo, hace un rato que hablaban acerca de los documentos, pues yo sigo teniendo la misma norma que bajé hace 3 años y busco a ver si hay una novedad y pues no hay novedad, no ha habido cambios, no ha habido una reforma a la norma o no se ha hecho alguna modificación. Entonces, pues para mí sí es muy útil buscarla en mis archivos, volver a subirla y ocuparla. Me parece que es una herramienta útil, pero sí, ciertamente nos toca lidiar con chicos cuyas excusas son diversas, de no tenía datos, no tengo computadora, no tengo teléfono, no pude abrirlo, etcétera, etcétera. Entonces, pues toca ir lidiando con ese asunto y buscar que los chicos finalmente, independientemente de los pretextos que puedan generar, pues cumplan con los objetivos de cada materia. Entendido, Mi muchísimas gracias. comentario, gracias. Gracias a usted. ¿Alguien más desea añadir algo más? Sí, maestro. Adelante. Mire, yo creo que es importante que nosotros la utilicemos porque nos ayuda a uniformar ciertos criterios, por ejemplo, a la hora de calificar, ponerle reglas muchas veces sobre entrega de trabajos. También, por ejemplo, nos da facilidades para sacar un promedio de parciales y cosas así, pero también hay que considerar que muchas veces los estudiantes, decimos todos, están muy tecnificados y manejan mucho las aplicaciones, pero a veces, a mí me ha sucedido en muchas ocasiones, les escribes un mensaje, ahí en su tarea le marcas, ¿sí? Algún detalle de su actividad y le pones un mensaje, ¿y eso dónde lo leo? Pues ahí revisa tu archivo, pero ajá, eso que me escribió, ¿dónde lo puedo encontrar? Pues en tu tarea, ábrelo. O sea, ellos muchas cosas de la plataforma de Classroom no las saben manejar, ¿sí? Además, también tenemos que pensar en situaciones, no sé bajo qué circunstancias a veces les sucede que ellos les restringen el acceso a la plataforma. ¿Sí? Y eso nos dificulta a nosotros. Bueno, el estudiante está asistiendo, está haciendo la actividad, pero no la puede subir a Classroom porque tiene restringido el acceso a la plataforma. Sí, a mí me ha sucedido también varias ocasiones que les robaron el teléfono y la plataforma la tenían dada de alta en el teléfono. Pierden el teléfono, se lo roban, lo que quiera. El poder acceder a la plataforma se les hace todo un conflicto, ¿sí? Porque la tenían dada de alta en el teléfono, entonces ya no pueden acceder y aunque quieran entregar las actividades, a veces ya no pueden hacerlo porque hasta que vuelvan a tener teléfono, pueden volver a hacer uso de la plataforma. ¿Sí? Entonces tenemos que pensar también en la contraparte de la plataforma, ahora para el alumno también,
pues enseñarles algunas cuestiones a veces básicas del uso de la plataforma. ¿Sí? Buena noche. Muchas gracias por su comentario y yo creo que ha surgido ese comentario unas 3 veces durante esta sesión, en donde es importante que los estudiantes sepan aprovechar la plataforma y de tal manera que, pues, si nosotros estamos convencidos de que Classroom va a ser nuestra plataforma oficial en el curso que estamos impartiendo, pues bien valdría la pena ah, enseñarles, mostrarles, darles el cauce para que ellos lo puedan utilizar, para que ellos saquen el provecho y irlos encaminando para que también ellos aprendan de cierta manera. Y por el otro lado, yo estoy de acuerdo con comentarios que hemos escuchado previamente en que los estudiantes deben ser plenamente responsables de su aprendizaje, de su aprovechamiento y que no podemos permitir y no podemos sobre todo eh, estarles esperando a que puedan resolver su problema de una manera a lo mejor a su estilo, sino si ellos toman como responsabilidad su tarea, su curso y pierden el teléfono, pues casi casi a la antigüita, irse a un lugar donde rentan computadoras, con algún familiar que que tiene su computadora y asegurarse que su trabajo lo puedan completar en tiempo y forma, porque no solamente es su teléfono con el que pueden accesar a la plataforma y que justamente es una de las ventajas, que si viajan, que si están en otro lugar, que si utilizan una computadora, utilizan otra, utilizan un teléfono, con cualquiera de los medios van a accesar exactamente a la misma información. Entonces, bueno, pues son puntos como conclusión de este tema que tenemos que asegurarnos y darles el poder de su propia responsabilidad en el aprendizaje a cada uno de ellos. Muy bien, y bueno, pues ahora ya vamos a empezar a dar el cierre de esta segunda sesión y a su vez del curso. Y les quiero platicar que eh, para dar por acreditado este curso, como les había platicado en la primera sesión, se necesitan 2 elementos. El primero es el proyecto, que ya lo empezamos a hacer desde la sesión pasada. Ya hicimos algunos de estos elementos y bueno, pues simplemente tenemos que completar 2 temas, que podrían ser, por ejemplo, unidad uno y unidad 2, 2 temas mínimo, 2 tareas calificables. Ya prácticamente todos hicieron una tarea, bueno, pues faltaría hacer una segunda tarea calificable subir un material de referencia, que también prácticamente ya todos hicieron, una pregunta, 2 avisos en tablón, nos faltaría un aviso más. Toda esta información debe estar ordenada, debe tener eh, fechas para entrega, fechas para entrega de las tareas, sobre todo, fechas a lo mejor de entrega para la pregunta, que tenga un lenguaje coherente y como les decía, es básicamente un ejercicio, una simulación, donde no necesitamos que tengan todas las instrucciones de una tarea real que ustedes estén manejando en alguno de sus cursos, pero sí que tenga ahí una instrucción, un par de renglones donde se indique qué es lo que se espera. eh, y bueno, pues van a recibir de parte de su alumno invitado la simulación igualmente de la entrega de esas 2 tareas, donde ustedes van a concluir con una evaluación y una retroalimentación correspondiente. En esta ocasión no vamos a exigir que tenga una rúbrica. Si lo hacen, está perfecto. Nos ayuda a hacer el ejercicio de la rúbrica y evaluar con la rúbrica. Sin embargo, pues más bien el trabajo de rúbricas, el trabajo de formularios, de exámenes, de subir elementos como videos, son temas del curso avanzado que más adelante vamos a programar para darle continuidad a esta primera fase de manejo de Classroom. ¿Tienen alguien alguna pregunta sobre el proyecto? Este proyecto lo van a desarrollar, como se los había anticipado, en el curso que se generó en Classroom, el curso que tiene como nombre su propio nombre y no necesitan generar ninguna evidencia. Yo voy a visitar cada uno de sus tablones en Classroom
para verificar que estos elementos estén incluidos. Y pues para esto hay una guía también que ya deben poder ver en Classroom, donde simplemente es una hoja, perdón, una lista de cotejo, donde vamos a obtener hasta 10 puntos si todos estos elementos están integrados en su proyecto. Y el segundo elemento para aprobar el curso es una reflexión del uso de Classroom. Igualmente, las instrucciones ya están registradas en el Classroom y básicamente es generar esta reflexión en base a estos tres elementos y cualquier otro elemento adicional que ustedes deseen incluir. El primero, cómo estructuro o cómo estructuré eh, mi proyecto, qué elementos consideré, por qué lo hice de esta manera, eh, qué es lo que me facilita a mí, qué es lo que le va a facilitar a los alumnos, etcétera. Todo lo relacionado a las decisiones que tomaron para estructurar de una determinada manera su proyecto. Eh, ¿Por qué usaré solamente Classroom? O, en su caso, como los he escuchado en este momento, ¿por qué habría razones para Como no vieron poniéndolo, utilizar quizás por eso. este Classroom? Y tercer elemento a considerar en esta reflexión, pues los beneficios que estamos esperando con toda esa estructura para los estudiantes, para su aprendizaje, para su aprovechamiento, su seguimiento, su claridad, etcétera. ¿Cuáles son los beneficios que estoy esperando que tengan los estudiantes con este manejo que tengo en el proyecto? Es una reflexión en formato y extensión libre. Solamente les pido que sea un documento PDF que suban en la actividad correspondiente que como les mencioné hace un momento, está disponible en Classroom. Con estos dos elementos estaremos terminando el curso, los voy a evaluar y necesitaríamos conseguir al menos una calificación de 7 para poder acreditar este curso. Y pues me gustaría escucharlos si Oye, tienen una duda o aclaración al respecto. Yo tengo una duda, doctor. Sí, por favor, adelante. Discúlpame, es que pensé que, Adelante, Armando, tienes tu micro apagado. no, es que yo lo apagué pensando que estaba generando el ruido desde ahí, discúlpame, pero adelante, por favor, abre tu micrófono y plantéame la duda. A ver ahí, Armando, si quieres intentar. Ya, ahora Listo. sí, ya. Discúlpame, Gracias. Armando, fue No te preocupes, un error mío. doctor. Sí, a mi duda es, o sea, lo hago en un Word, lo convierto a PDF y la liga para subirlo, ¿dónde está? ¿En capacitación docente o en la que Sí, está mi nombre? sí, exactamente, está en capacitación docente. Déjame mostrarlo aquí en pantalla. Entonces, aquí tenemos esta tarea que se llama Reflexión en el uso de Classroom, las instrucciones que les acabo de mencionar y bueno, pues aquí les voy a pedir que suban ese documento de PDF. De manera similar están las instrucciones generales del proyecto. Aquí está la lista de cotejo donde van a poder confirmar qué elementos y cuántos puntos corresponden en cada elemento y para ver cómo van a ser evaluados. ¿Queda resuelta tu duda, Armando? Sí, doctor, muchas gracias. Y nos va a contestar el mismo alumno de la vez pasada, ¿verdad? Bueno, la misma persona. Sí, sí, Ah, exactamente. ok. La intención es que las dos simulaciones de tarea las haga la misma persona que ya es nuestro invitado en nuestro curso. Ok, doctor, muchas gracias. Al Todo claro. contrario. Gracias. ¿Alguien más que tenga dudas sobre esta conclusión del curso, por favor?
Muy bien, pues si todo está claro, si no hay Perdón, ningún... una pregunta, maestro. Ah, por ¿Hasta cuándo favor. tenemos para entregar este trabajo? Déjeme mostrarle, es hasta el 17 de julio, que es justamente el jueves de la próxima semana, es cuando Ujú. ya deben tener concluido su proyecto. De tal manera que yo a partir del día 18 voy a entrar a sus Classroom a revisar con la lista de cotejos sus proyectos. Y la reflexión la deben entregar a más tardar ese viernes 18 de julio para que yo la empiece a revisar a partir del día 19. Correcto, muchas gracias. Al contrario. Bueno, no veo a nadie más que esté levantando la mano, pues de tal manera que si ya todo está claro, estaríamos concluyendo oficialmente el curso y solamente le cedo la palabra al maestro Saúl por si quisiera dar algún aviso de cierre de este curso. Sí, bueno, nada más dos cosas importantes. La primera, para aquellos de ustedes que por alguna razón no pudieron asistir a la primera sesión o a la segunda sesión, o que llegaron un poco tarde y quieren hacer un repaso total de las dos sesiones, les vamos a informar a través de WhatsApp. em, dónde va a estar o dónde van a estar las grabaciones de las dos sesiones, ¿de acuerdo? Necesitamos por ahí nada más tener un acercamiento con la gente de sistemas para finalmente ver cómo vamos a hacerles llegar esta información. Sí, lo más seguro es que lo hagamos a través de Classroom, pero necesitamos que ellos nos creen el espacio y pues para que quede ya oficialmente el detalle de esta disposición se los haremos llegar a través del WhatsApp. Y el segundo, recordarles también que hay una segunda parte en la que pues vamos a ver ya de manera más práctica directamente en Classroom todos los elementos que se han ido comentando a lo largo de esta sesión para que sobre todo aquellos que no estén tan familiarizados con varias de las potencialidades que tiene el Classroom como herramienta técnica, pues en esta segunda parte del curso las podamos visualizar, entender, comprender y más adelante pues poderlas incorporar ya en la práctica de nuestras materias en cada uno de los cursos que vamos a tener disponibles en el próximo cuatrimestre. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna pregunta, duda, algún comentario que quieran hacer antes de despedirnos. Adelante. Bueno, si me lo permiten y ofrezco una disculpa con anticipación del comentario, pero no voy a quedar con esa inquietud, ¿verdad? Pero me gustaría nada más sugerir quizás que los equipos de trabajo que se hagan, la apertura como alumno, como maestro, se hicieran de la misma carrera. Entonces, es decir, empatar la misma actividad de la misma área, ya que, por ejemplo, a mí me tocó realizar una línea de tiempo de la moda. O sea, estoy de acuerdo que bueno que aprendí todo eso, pero tal vez sería más importante saber un poquito más de la materia de lo que sabemos de nuestra área, ¿no? Esa es mi sugerencia. Lo dejo abierto para que no nos cueste un poquito más ese tipo de términos que utilizan otro tipo de carreras, ¿no? Es como que me metieron ahí al área de medicina y no saber absolutamente nada técnicas de medicina, ¿no? Entonces, creo que sí es importante para que no nos cueste. Veo que aquí dice la maestra Angélica que ella fue mi maestra, ¿verdad? Pero sí, tal vez entablar esa parte, empatar esa parte de la dinámica, ¿no? Es mi sugerencia y por eso pues una disculpa anticipada, ¿no? Si se pudiera hacer así, sería excelente. Gracias. Al contrario, Faustino, muchísimas gracias por el comentario.
Solamente quiero recalcar y aclarar a su vez que las entregas de tareas son simulaciones. O sea, Simulación. no se trata de que realmente estemos haciendo el ejercicio que está planteado. Simplemente se trata de a lo mejor subir un archivo que tenga ahí una palabra nada más escrita y esa es la simulación que yo les pido. No, no se trata de darnos una tarea realmente a ejercerla y además a lo mejor con con la ambición de sacar 10 de calificación en la tarea que nos están planteando. Es estrictamente una simulación de entrega y asimismo es una simulación de retroalimentación, porque evidentemente tampoco vamos a decir, no entregaste nada, tienes cero y pues... Es que, Juan, se siente muy feo cuando te dicen faltó algo de esto, ¿no? Entonces, ya, sí, la verdad, efectivamente. entonces dices, wow, entiendo, ¿no? Pero bueno, quizás Pero la sin embargo, tensión de hacer las cosas bien, ¿no? sí, claro. Y sí me Te quedo con, recomiendo GPT, Faustino. sí me quedo con la idea de Claro, que efectivamente pudo haber sido de una manera más, eh, más apropiada y que efectivamente sí hicieran las tareas, como tú lo señalas, Faustino. Yo creo que en algún curso subsecuente lo podemos hacer de esa manera, pero aclaro que aquí es solamente simulaciones de entregas de tarea y sí, simulaciones de retroalimentación. sí, entendí esa parte. Pues muchas gracias. Nada más era parte como de comentarios. Bueno, pues qué bien que se haga así entonces. Ya aprendimos algo más de la moda. Muy bien. Excelente. ¿Alguien había levantado la mano, por favor? Adelante. Sí, perdón, nada más fui yo, justo también era para preguntar acerca de eso, o sea, porque yo había entendido que solamente era dar como marcada la actividad, no teníamos que mandar ningún proyecto ni ningún trabajo. Aunque yo en mi caso como alumno en la materia que estoy, nada más le puse actividad entregada y listo, no, no mandé ningún archivo ni nada. Sí, justamente, está muy bien. Se trata de solamente de simulaciones y no meternos en tareas o en actividades adicionales. Muchas gracias por el comentario. ¿Algo más? No se diga más. No se diga más, Eduardo. Muy bien. Pues muchas gracias, Juan, por tus aportaciones. Yo sí lo quiero agradecer de manera esta plataforma. Muchas gracias por tus aportaciones. Creo que hemos aprendido mucho más todavía de esta clase de Claro, porque pues lo habíamos, bueno, en mi caso, voy a hablar por mí, nada más lo utilizamos como una técnica, ahora la vamos a ver como una herramienta más que nos va a ayudar y apoyar más en nuestra clase. Creo que es importante saber todo lo que nos ofrece las plataformas. No, no utilicemos como el paquete Office que sabemos de Excel lo esencial, que sabemos lo de Word esencial y que lo que sabemos de un celular lo esencial nada más. Así es que creo que estas herramientas sirven precisamente para eso, para explotarlas pues utilizarlas adecuadamente en eso que nosotros nos dedicamos a la docencia. Muchas gracias, Juan. Al contrario, Faustino, muchas gracias. Me gusta mucho tu conclusión y muchas gracias por tus palabras. Muy bien, pues si ya nadie más tiene alguna duda o comentario, vamos a dar por cerrado el curso. Les agradezco mucho su participación y pues ya estaremos siguiendo las fechas y ya la universidad les hará la notificación del acreditamiento de este curso. Que tengan muy buenas noches y nuevamente les agradezco su participación. Gracias, buenas noches. Después, Buenas noches a todos. Buenas cambio, Gracias. noches. Luego, cambio, gracias, cambio y gracias. fuera. Buenas Buenas noches, noches hasta a luego. todos. Gracias, buenas noches. ¿No? Cambio y fuera. Vamos, Lalo. Cambio y fuera.